¿Cuánto dura una casa prefabricada? Bueno, si la casa está hecha con productos buenos, con materiales de primera calidad, la casa va a ser impecable. Importan las características como que la madera sea seca, que tenga buenos cortes, y la hechura sea la adecuada. Es importante que se arme con gente con experiencia. Ahora, la duración para extender esto, hay que aplicarle pintura, barniz, impregnante para que no se pudra cada cierto tiempo, como cualquier casa. Ahora, la frecuencia de este cuidado depende de la zona donde esté ubicada, pero usualmente varía entre 6 meses y un año. Nada es absoluto, pero se habla de que puede durar 40 años si está impregnada. Ahora, si no lo está, dependiendo de la zona donde esté ubicada, puede durar unos 25 años. Además, influye el trato que le den. Si el dueño la cuida, durará más décadas. Quise trabajar un listado de valores, pero no tiene sentido porque va a depender de la empresa, de lo que le estén vendiendo, de los materiales, etc. Es obvio que se ahorra una gran cantidad de tiempo porque no tienes que construir desde cero, sino que te llega todo casi listo. Junto con el hecho de que ayuda al bolsillo porque te sale, según algunos, más económico y pueden costar hasta un 50% Incluso menos. Podemos hablar del armado. Por ejemplo, una casa promedio de 72 metros cuadrados se arma en unos 6 a 8 días. En fabricarse demoran unos 6 días más. Quiere decir que el cliente tiene la casa hecha semi-terminada en 15 días. No es tan absoluto. No es tan absoluto. Consideremos terminaciones, ítem extra que usted le quiera incluir. La mayoría incluye las ventanas, los cielos, las puertas, etcétera. Y lo único que le falta es la instalación eléctrica y que se debe hacer cuando está edificada, así que viene después. Pero esto no los va a eximir jamás de la normativa de tener que presentar el permiso de edificación y la recepción final. Ventaja y desventaja. El precio inicial es más económico. La construcción de estos paneles en serie, el consiguiente ahorro en mano de obra, en tiempo de ejecución de la obra, así como el ahorro en materiales más costosos, justifica que el precio base de una casa prefabricada sea más económico que el de una casa de construcción convencional. Insisto, de entrada. Otra ventaja que se puede sumar es la construcción más sostenible, porque a pesar de que fuera del ámbito de las casas prefabricadas existen muchos sistemas de construcción que son extremadamente sostenibles. Una casa prefabricada puede superar rápidamente el grado de respeto al medio ambiente durante su montaje si lo comparamos con otra de obra convencional, donde el tiempo de construcción se alarga y además toda la actividad se realiza sobre el propio terreno, comportando más impacto ambiental. Se caracterizan por ser construidas en un proceso industrial optimizado, materiales y energía y minimizando residuos. Y sobre el terreno definitivo se realiza solamente el montaje y los acabados, generando un menor impacto ambiental. Todos lo sabemos que así es. También impacta mucho en la rapidez. Todos los módulos que se constituirán en esta casa prefabricada se fabrican a la vez. Y con mucha rapidez que en la construcción, por ejemplo, de una fachada de una casa convencional. Por lo tanto, es lógico que el tiempo total de construcción sea mucho más corto, mientras la construcción tradicional de la casa puede llevar un tiempo medio de un año, más o menos. Conozco 9 meses y conozco casas en 6 meses, pero ok, va a depender de quién construya. La casa prefabricada puede estar lista en solo 4 o 6 meses. Respecto a los trámites administrativos municipales, no los necesitan también la documentación necesaria y para poder pedir el permiso de edificación y luego la recepción final. Vamos a ver los contras para estar equilibrado. La falta de exclusividad en el diseño es un punto y como es lógico, se basa en modelos concretos y limitados entre los que puedes elegir que más se adapte más a las necesidades funcionales y estéticas. Pero una casa prefabricada como tal, como se conoce hasta ahora, nunca podrá ser una casa 100% hecha a medida para ti, como es el caso de una vivienda convencional, que se diseña en base a tus necesidades más únicas y personales. En honor a la verdad, es cierto que actualmente existen muchos modelos de casas prefabricadas que incorporan diferentes materiales y algunas consiguen diseños arquitectónicos realmente espectaculares. El precio correspondiente más elevado, obviamente. También es cierto que la mayoría de los fabricantes de casas prefabricadas dan la opción de incorporar cambios al diseño inicial, pero también con limitaciones y con la consiguiente subida de precio. Otra cosa también a considerar es la calidad menor a las estructuras y acabados. Todavía no se ha podido confirmar que la construcción en paneles prefabricados ofrezca la misma resistencia y la misma calidad de estructuras que las construcciones tradicionales de cemento y ladrillo. Lo que sí es cierto es que las casas prefabricadas, debido a los materiales utilizados, requieren un mayor trabajo de mantenimiento, como repasos de pintura, tratamientos de resistencia a incendio o prevención de la humedad, por ejemplo. Lo que encuentro más fuerte es esta característica de los contras,
que no siempre las casas prefabricadas se adaptan al terreno. Ojo, porque antes de decidirte por una casa prefabricada deberás tener muy claro que ésta se adapte al terreno, pendientes, vistas, accesos, posibilidades de conexión con los suministros, etc. No todas las casas prefabricadas son apropiadas para todos los terrenos y el trabajo de adaptación del terreno a la casa puede ser muy caro, muy costoso y no suele tenerse en cuenta en el precio inicial de la vivienda prefabricada y a veces, ojo, hay que hacer un estudio de viabilidad antes de decidirte por una casa prefabricada, igual que siempre se hace el momento de realizar un proyecto de arquitectura por una casa de obra convencional. Además, a favor de una casa de construcción convencional, puede construirse para realizar un uso eficiente de los recursos naturales de iluminación y calefacción, así como utilizar sistemas de reducción de consumo de energía mediante el emplazamiento adecuado en el terreno. Con una casa prefabricada, preconstruida, sin tener en cuenta el terreno, esto se complica muchísimo. Hay un tema de financiación también, porque como son modelos nuevos, es un poco más complicado. El hecho de que puedan desmontar y trasladar hace que aún las cosas se consideren como bienes muebles y no como bienes inmuebles. La mayoría de las entidades bancarias solo van a facilitar un crédito si la casa tiene un proyecto de ejecución y de permiso de edificación, obviamente, de obras, y no una hipoteca. Bueno, y entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que se asocian al aumento en la demanda de las viviendas prefabricadas? Porque el proceso suele asociarse a precios más bajos y menores en tiempos de entrega. ¿Sabes por qué este tipo de vivienda suscita una mayor demanda? Uno es porque la mayor parte, como lo dije antes, la mayor parte de los componentes conjuntos funcionales son elaborados en la fábrica. Esta prefabricación se basa en 3 elementos para funcionar: la racionalización, la mecanización y la automatización, los cuales presentan grandes diferencias con la elaboración de los hogares convencionales, puesto que la transformación de materias primas y materiales se produce en la fábrica y no a pie de obra. Ahora, ¿son más sustentables? Bueno, además de la rapidez que implica una vivienda prefabricada versus una convencional, una casa con estas características permite determinar con precisión la huella de carbono y controlar las distintas variables para reducirla significativamente. Está la posibilidad de prever el comportamiento durante la vida útil y anteponerse, ¿cierto?, a los costos asociados a la reutilización, el desmantelamiento, también como el mantenimiento, el consumo de energía, entre muchos Hablemos de números. El área de la construcción es la responsable de alrededor del 40% de las emisiones del CO2 del planeta, generación de residuos sólidos y la contaminación de aguas. Así que optar por una vivienda industrializada permite reducir significativamente la cantidad de residuos a un mínimo. Es potencialmente reciclable en la industria. Y son recomendables. Hay que mirar las variables. Las viviendas industrializadas suponen diferentes resultados debido a que pueden ser construidas en función de 3 cimientos, con material existente, a pedido o por medio de diseño e ingeniería a solicitud del cliente. Todo implica que hay que sumar el ítem billetera. Las industrializadas pueden ser buenas y malas y va a depender del diseño, de la pertinencia climática y de la industria. Sin embargo, en general, la casa prefabricada de la industria es recomendable porque significa no tener las preocupaciones y costos asociados a la construcción en sitio. También hay certezas de plazo, de entrega, además que para el diseño de la casa se ha simulado su comportamiento térmico, acústico, lumínico, sanitario, y eso debería darnos la razón de que la casa va a funcionar bien. Pero lo que yo les digo es que hay que hacer una selección de la casa y de la industria que la construye, porque hay opciones que distan mucho entre sí. Ahora, gracias a la demanda de la oferta de este tipo de viviendas continúa creciendo y hoy los diseños de estas son variados y se ajustan a las personalidades de cada usuario. Así las cosas. Y hablar de precios hoy día no es necesario porque todos sabemos que usted por un clic va a encontrarse con una cantidad de ofertas increíble. Usted tiene que considerar el lugar donde la va a instalar, qué pasa con los suelos, como dije antes, la materialidad. Y quiero ser majadera en esto. No se le olvide que igual tienen que solicitar su recepción final. La casa prefabricada no los exime de pedir la recepción final de la obra. Consideren una buena industria, una buena empresa que les venda la casa, que no sea una cascarita. Necesitan las especificaciones técnicas de esta, soliciten los planos. Y sepan siempre que a veces lo barato cuesta caro. La casa termina siendo mucho más cara que una casa tradicional, ya sea por el terreno, ya sea por los materiales elegidos, por la composición de la misma, etcétera.